Les invitamos a escuchar a continuación La Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón. Bueno, pues hoy vamos con un programa bastante formal también, estamos muy formales últimamente, entonces, pues nada, como lo clásico es lo que no se puede mejorar, pues vamos a lo clásico. ¿No te parece, Sergio? Siempre lo clásico, que es lo que mola, que es lo que te gusta, que es lo barroco. Claro que sí. Hacía ya meses que no traíamos aquí a nuestro mentor musical y entonces yo creo que nuestro mentor musical, que es el gran Bach, porque Eso hoy es. Vamos a escuchar la cantata BWV 71, inspirada en el Salmo 74-73. Siempre aquí muy bachianos, muy gendelianos, un poquito menos, pero siempre barrocos. Siempre. Y vamos a estrenar el ciclo Versículos Sueltos de Carlos Primo, que hacía mucho que no venía por aquí y estamos muy contentos. Claro, en vez de un programa así monográfico, comenzamos efectivamente un ciclo de principio de 4 programas en los que nos va a acercar un tema muy interesante, que es mujeres compositoras, pero piadosas, es decir, religiosas o místicas y tal. Oye, una cosa interesantísima, que no es muy conocida, sí, pero... Y que aquí no hemos tratado nunca, así que fenomenal. Claro. Escúchenlo, no lo van a escuchar en otra parte. Quédense con contenido de calidad, como este programa. Así que antes de ponernos con ello, recuerden que el Twitter del programa es @bibliaartitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación, y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es. Dicho lo cual, comienza en Radio María España, La Biblia en partitura. Bueno, pues venga, como hemos dicho en el sumario, vamos a oír una aparte de la sección que escucharemos hacia al final, yo creo que del programa. Vamos a escuchar un monográfico de una de las cantatas de Bach. Recordamos que las cantatas que compone Bach son muy principalmente unas obras religiosas pensadas para el contexto del culto luterano. Después de la lectura del Evangelio, pues se interpretaba como una especie de meditación. Recordamos que en el culto luterano no hay la segunda parte de la Eucaristía, la parte de la liturgia eucarística, y se da mayor relevancia a la parte de la palabra. Entonces, lecturas, sermón, y la cantata hacía como una especie de meditación musical respecto a la palabra de Dios. El caso es que la mayor parte se hacían en contexto de fiestas religiosas, pero no todas. Y hoy vamos con una curiosidad, que es la cantata BWV 71, que ahorramos la pronunciación alemana y nos vamos directamente a la pronunciación española, que es Dios mío, eres mi rey. Que fue compuesta para el día, o fue estrenada el 4 de febrero de 1708, por esto la hemos elegido para escuchar en este programa de febrero. La ocasión era la inauguración del Consejo Municipal de la ciudad de Mühlhausen. Bueno, antes de que Bach llegara a Leipzig, donde estuvo la mayor parte del tiempo y compuso la mayor parte de su ciclo de cantatas, pues también compuso para esta localidad. Allí, en Mühlhausen, la iglesia principal estaba dedicada a San Blas, que como dice el chiste... No lo sé, o sea, yo no me lo sé. Hombre, por San Blas... No lo sé. Ay, señor, cuéntalo. Por la cigüeña verás, es un clásico. Pues no lo sé. Ay, Dios mío. Bueno, pues entonces nosotros en nuestro calendario lo celebramos el 3 de febrero. El caso es que en Mühlhausen tenían la costumbre de que había elecciones para el Consejo Municipal, o sea, como para el ayuntamiento, y se celebraban el día 3. Y el día 4 habría una celebración religiosa solemne en la cual se interpretaba una música, y era todos los años el día 4 de febrero. Bueno, pues para el año 1708, que estaba Bach allí, compone esta cantata. Es de las cantatas que más texto bíblico tiene. Hay 3 números que citan versículos del Salmo 74-73, que el título que lleva en la Biblia es Lamentación por la ruina del templo. Es el salmo que comienza diciendo: ¿Por qué, oh Dios, nos rechazas para siempre y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya.
del monte Sión donde pusiste tu morada. Bueno, no es una paráfrasis el texto de la cantata entera, pero sí es verdad que hay 3 números que citan versículos de este salmo, pero también en otros números cita otras partes de la Biblia, cita 2 Samuel, el libro del Deuteronomio, el del Génesis y las 3 citas de este salmo. Bueno, pues lo vamos a escuchar, dura la interpretación entera de la cantata, son 7 números pero muy breves y dura en total la interpretación unos 18 minutos aproximadamente. Y vamos ya a escuchar el primer movimiento, que es el con el que comienza, claro, que es un coro. El texto de este coro inicial cita el versículo número 12 del Salmo 74, que dice el versículo: pero tú, Dios mío, eres rey desde siempre. Tú ganaste la victoria en medio de la tierra. Elige este salmo, como hemos dicho, como el contexto era que comenzaba el Consejo Municipal, pues elige un versículo que tiene que ver con, pues tú, quién es el rey, es decir, quién está aquí al frente, quién es el que manda. En este momento, estamos hablando de 1708, todavía nadie ponía en duda que el poder incluso terrenal, el del alcalde o el del Consejo Municipal, provenía de Dios, por eso lo celebraban en un contexto religioso. Y pues comienza esta cantata, esta celebración, recordando quién realmente es el rey. Bueno, pues es como todos los movimientos, son 7 movimientos muy breves, y vamos a escuchar este coro con el que comienza esta cantata, Dios mío, eres rey, de Juan Sebastián Bach. La cantata Dios mío, eres mi rey, inspirado en el versículo número 12 del Salmo 74. Y vamos a escuchar a continuación el movimiento, o el número 2. El movimiento, al parecer, es más correcto hablarlo posteriormente para sinfonías. Bueno, aquí parece que es más correcto hablar del número 2. Bueno, pues el número 2 el tenor canta 2 versículos del capítulo número 19 del segundo libro de Samuel. Porque aparece es el tema que aparece en la liturgia del día, el contraste entre la juventud y la sabia ancianidad, mientras que esto lo canta el tenor, el soprano canta un fragmento de un himno luterano. Entonces vamos a escuchar, en este caso, como el tenor va a cantar estos versículos del segundo libro de Samuel, capítulo 19, que dice: Barzilai respondió: ¿cuántos pueden ser los años que me quedan de vida para que suba a Jerusalén con el rey? Tengo ya 80 años. ¿Puedo distinguir lo bueno de lo malo? ¿Saborea tu siervo lo que come y bebe? ¿O puedo escuchar aún la voz de cantores y cantoras? ¿Para qué va a ser tu siervo una carga más para el rey, mi señor? Tu siervo acompañará un poco al rey, pasado el Jordán,
pero ¿por qué me va a dar el rey tal recompensa? Como vemos, está elegido el texto porque tiene que ver con las lecturas del día pensadas para esa celebración, y de nuevo aparece la idea del gobierno aquí referido, o el hecho del poder referido a quién es el verdadero rey. Pues este es el segundo movimiento, en el que escucharemos al tenor y al soprano entrelazar estos textos con una poesía luterana. Lo escuchamos. El segundo movimiento de la cantata 71 de Bach. Y el movimiento o número 3 tiene dos citas bíblicas. Por una parte cita el libro del Génesis, el capítulo 21, el versículo 22b, es decir, la segunda parte del versículo 22, en una frase muy breve, dice: Dios está contigo en todo lo que haces. Y también cita del libro del Deuteronomio, el capítulo 33, el versículo 25b, que dice: tu fuerza dure mientras viva. La primera cita, que es la de Génesis, se recuerda que el Señor está con Abraham, está todavía contado el capítulo 21, es el ciclo de Abraham. Claro, lo cita porque Abraham es el primer dirigente, por así decir, del pueblo de Israel, y entonces ahí le recuerda la Escritura que no se preocupe a Abraham, que Dios está con él en todo lo que haces. Bueno, pues una forma de decir al nuevo gobernante. Recordamos que esta cantata
era para celebrar al nuevo gobernante de Mulhausen, Mulhausen, perdón, pues que no se preocupe, que Dios estará con él en todo lo que hace. Y luego el versículo del Deuteronomio, tu fuerza dure mientras viva, lo elige Bach porque forma parte de la bendición de Moisés. En ella se celebra que Dios es el rey victorioso y que, pues bueno, es como para dar ánimo ese momento que están empezando ese nuevo mandato. Y entonces, pues en ese texto bendicional de Moisés, no te preocupes, tu fuerza va a durar, la fuerza del Señor durará mientras tú vivas, pues una forma de dar ánimo a este nuevo consejo municipal que comenzaba. Entonces vamos a ver cómo Bach pone en música estos dos versículos que hablan del poder de Dios, hecho concreto en el poder aquí terrenal, que es el número 3 de esta cantata 71, también un movimiento, como todos los que estamos escuchando, realmente muy breve. El tercer movimiento de la cantata 71 de Bach. Este dueto que musicalmente entrelazaba muy bien los dos textos distintos. Dios está contigo en todo lo que haces, tu fuerza dure mientras vivas, y los entrelaza con esos dos solistas. Bueno, en el movimiento número 4 volvemos de nuevo al salmo, que es un poco el hilo conductor, el salmo 74-73 de esta cantata. Y en el número 4 lo que vamos a escuchar son los versículos 16 y 17b, es decir, tuyo es el día, tuya la noche, tú colocaste la luna y el sol. Tú formaste el verano y el invierno. ¿Por qué elige Bach estos textos? Pues porque recuerda la soberanía de Dios sobre la creación, cuando el primer modo de reconocer que Dios está por encima de todo, que Él gobierna, antes de gobernar la historia y por tanto las naciones, antes de esto Él ya gobernaba, es decir, era quien había puesto orden, eso es gobernar, en la creación, es el creador. Por tanto, aquí como se está continuamente en este salmo recordando la soberanía de Dios, pues recuerda precisamente esto en estos versículos. Pues suyo es el día y la noche, la luna y el sol, y tú has hecho los tiempos, el verano y el invierno, por tanto, pues eso, eres el jefe, follow the leader, leader, leader. Entonces, en este caso vamos a escuchar, es un airoso, es decir, no es un aria propiamente tal, que tiene otras connotaciones musicales distintas. Podríamos decir que el airoso estaría a mitad camino, en fin, decirlo de un modo así un poco vulgar, entre el recitado y el aria, y en este caso un bajo canta estos versículos recordando al nuevo gobernante que quien tiene el poder real
pues es lo que decía, de quién es el día y la noche y los límites de las naciones, es realmente Dios. O sea, podríamos decir que es como el esclavo romano, que cuando entraba el emperador triunfante iba echando ceniza delante de él diciendo: recuerda que eres polvo, recuerda que tú eres la nada más el pecado, que aquí el que manda realmente es Dios. Pues podría ser, tampoco está mal. No estaría mal. Bueno, no vamos a hacer aquí comparaciones con la situación política actual porque nos metemos en un charco que no vamos a hacerlo. No es lo nuestro, pero ya lo hacemos fuera de micros. Cada uno que saque sus conclusiones. Vamos a escuchar el número 4 de la cantata 71 de Bach. El cuarto movimiento de la cantata 71, un airoso inspirado en los versículos 16 y 17b. Bueno, técnicamente el siguiente número, que sí que es un aria para contralto, sí que no hay, digamos, una relación directa con ningún texto bíblico, pero son de estos textos que dices, bueno, pues el que lo ha escrito realmente se ha inspirado en textos bíblicos. Dice el texto: con tu gran poder conservas nuestras fronteras para que brille la paz. Así la muerte y la guerra se levanten por doquier. Si tiemblan coronas y cetros, tú nos salvarás con tu gran poder. Es decir, que en el contexto también, en fin, también siempre es la verdad que era una ciudad imperial, Mulhausen, y bueno, pues estaban también, no dejaban de estar en permanente conflicto entre las ciudades más o menos autónomas, la relación con el emperador, en fin. Y aquí, pues lo que dicen es, bueno, no pasa nada, aunque sea la situación política inestable, ya haya incluso una situación bélica, así la muerte y la guerra se levanten por doquier, tú nos salvarás con tu gran poder. Esto dice el número 5 de la cantata.
un aria, el quinto movimiento de la cantata 71 de Bach, que guarden en su memoria porque no tiene base bíblica y José Luis la ha programado. Claro, bueno, pero vamos a escuchar la cantata entera, Sí, no, en fin. es verdad, no vamos a romper la pieza entera, es verdad. Claro, y ahora vamos a escuchar el coro número 6, que es un coro, bueno, es un poquito largo, ¿no? Es ¿cuánto dura? Casi 3 minutos. Casi 3 minutos. Y sin embargo el texto es brevísimo, es solamente la primera parte del versículo 19 del Salmo 74, que dice: no entregues, o sea, la traducción nuestra oficial en España es: no entregues a los buitres la vida de tu tórtola, también, bueno, también se podría traducir, digamos, traduciéndolo del alemán, la traducción que sale es: no entregarás al enemigo el alma de tu palomita. Bueno, esto de la palomita es verdad que también es una cosa amable. Suena como más lo de la palomita, un poquito más cursi. Sí, en fin, no sé con qué traducción me quede, pero me quedo. El caso es que solamente canta esto: no entregues a los buitres la vida de tu tórtola o a tus enemigos. Es decir, protege, Señor, cuida. Es una oración. Cuida, Señor, a tu nuevo gobernante, no le entregues a tus enemigos y tal y cual, que aparece en muchos salmos. Pues esto lo canta y lo pone en un coro que es el segundo coro de esta cantata. Hemos escuchado el primer movimiento solamente, después hemos escuchado... el tercero también era un coro, perdón. Pero llevamos ahí 2 entre el arioso y el aria, y ahora vamos a escuchar este coro largo que se le pide al Señor que no entregue a los enemigos al nuevo jefe. Hemos escuchado un coro, el sexto movimiento de la cantata, de la primera parte del versículo 19 del Salmo 74. Y acaba esta cantata con otro coro. Este sí que realmente no tiene texto bíblico, es simplemente loas al nuevo consejo. Dice: al nuevo consejo en todas sus empresas, corona con tu bendición, oh Señor. Paz, descanso y bienandanza acompañan siempre al nuevo consejo. Que la dicha, la salvación y la victoria cada día de nuevo te alegren.
y que en todos los lugares y países te acompañen siempre la dicha, la salvación y la victoria. Realmente también dice que la dicha y la salvación y la victoria cada día de nuevo te alegren. O José, refiriéndose a José I, el emperador austríaco, que fue emperador de Austria entre 1705 y 1711. Recordamos que esta cantata se estrenó en 1708 y entonces era el emperador que había sometido o bajo cuyo poder estaba la ciudad de Mulhausen, con lo cual es, en fin, Juan Sebastián Bach, modo pelota o institucional, así grado extremo. Oh, gran José, eres maravilloso, qué emperador más estupendo tenemos. En fin, vamos a ver, pero en música siempre todo lo mejor a Bach. Pues acabamos de escuchar el coro final de la cantata 71 de Bach y como lo prometido es deuda y aquí somos súper formales, pues vamos a empezar con el nuevo ciclo de versículos sueltos. Era el ciclo de Carlos Primo, así que nada, vamos allá.
Sí, amigos, sabemos que esta sintonía no le suena de nada, pero eso solo puede significar una cosa y siempre buena. Lo primero es que estrenamos sección, lo segundo es que José Luis va a hablar menos. Así que quiero dar la bienvenida, una afectuosa bienvenida a Carlos Primo, que hacía mucho que no venía por aquí, así que gracias, Carlos, por estar aquí, que estrena su sección Versículos Sueltos. Pues muchas gracias a vosotros por este hueco, este espacio y esta posibilidad de charlar y de escuchar música. A ver si tienes suerte y no se mete contigo, Sergio, porque... No, yo soy muy bueno con los invitados. Claro, eso es la clave. Para que vuelvan. Hombre, yo me gustaría que se metiera un poco en realidad. O sea, claro, pero menos. Oye, me ha gustado mucho sí, efectivamente empezamos con versículos sueltos, que bíblico, y me ha gustado la sintonía que tiene que ver algo con el objetivo de la sección, ¿entendemos? Claro, sí, es una sonata, en este caso no es música religiosa, es música instrumental, una sonata en trío de Isabella Leonarda, que es una compositora del siglo XVII italiana y que cuenta un poco por dónde van los tiros en esta sección, que bueno, la idea es un poco fijarnos en esas figuras, en principio ligadas a la composición, a la escritura, a la creación de música, que no suelen aparecer tanto en las grandes historias de la música, pero que sin embargo tienen mucho interés. Y en este caso vamos a empezar con una tanda de mujeres compositoras. ¡Ay, qué interesante! Pues yo soy bastante analfabeto en este tema, mira que me gusta la música, pero nombres de mujeres, o sea, de compositores del tirón, podría decir, no sé, hasta 40 quizá, pero compositoras, o sea, eso que te suena así, Santa Hildegarda, pero porque aparecen muchas cosas, pero compositoras como tal... pintoras y esto es un poco más, y de escultoras, pero compositoras no, la verdad que no. Sí, pintoras y escultoras en realidad hay pocas también. Poquitas también, porque no se les permitía acceder a los talleres, a la formación. Sí, pero como está en los últimos años sí que me ha sonado más, ¿no? Claro. O sea, que la Roldana, tal y cual, Sofonisba, pero compositoras, la verdad que interesante. Nada, para eso estoy yo, exactamente, para eso está tu sección. La Biblia educativa, ¿no? Pues muy interesante, con mujeres compositoras. ¿Y con quién empezamos hoy? Pues mira, vamos a empezar yendo atrás en el tiempo lo máximo que se puede, porque vamos a empezar con Casia de Constantinopla, que de hecho es no solamente una de las primeras compositoras, pero una de las primeras personas compositoras en dejar... De la que quedan, digamos, notación de las melodías que compuso. Sí. Sabes que tardó la escritura. Escritura, sí. No solamente letras, sino también en algún tipo de notación, que es verdad que no tiene que ver con lo que hoy conocemos como partituras, que es una invención bastante moderna, pero sí que hay melodías anotadas por ella. Y bueno, es una figura fascinante que nació en el año 810, murió en el año 867. Creo que probablemente hemos roto el récord de antigüedad, ¿no? Bueno, totalmente, o sea, porque, estamos hablando ahí, o sea, musicalmente, por ubicarnos todos, estaríamos hablando en el contexto del gregoriano, es decir, monodia, de polifonía entiendo que 0, instrumentos... Claro, porque tú piensas que realmente la polifonía tal y como la conocemos empieza a partir del siglo XI, más o menos. No significa que no hubiera polifonía, pero no nos ha llegado. Claro. Y lo que han llegado pues son algunos testimonios en himnarios, sobre todo en una especie de recopilaciones de himnos que se hacían a lo largo del tiempo. Y bueno, el personaje de Casia de Constantinopla... Perdón, de Constantinopla es que es porque es el topónimo, nació y vivió en Constantinopla, y además tiene una historia muy curiosa, porque es una figura sobre la que corren muchas leyendas. En realidad se sabe más o menos la vida que tuvo porque estuvo muy cerca del emperador Teófilo. ¿Anda? Y de hecho se sabe que cuando ella era muy jovencita, el emperador Teófilo, que había ascendido al trono muy joven también, con 17 años, convocó una especie de concurso de belleza para elegir esposa. Y ella... Está todo inventado. Ella, que era una joven de una
familia muy, muy respetable y además muy culta y muy guapa, pues la presentaron, digamos, y Teófilo les hacía unas preguntas, como una especie de interrogatorio para saber cómo eran, y cuenta la leyenda que al hablar con ella le quedó claro que la vocación de ella era espiritual, que no era casarse, que no tenía intención, y entonces digamos, la dejó tranquila, y ella acabó fundando un monasterio. Anda. Y lo curioso es que Teófilo nunca, todo esto es un poco leyenda, nunca dejó de acordarse de ella, y de hecho la pieza que vamos a escuchar es una música muy curiosa, es una música que se sigue cantando a día de hoy en los maitines del Miércoles Santo en la Iglesia Ortodoxa Oriental. Uf, qué susto, digo, madre mía, si es en el mundo latino, digo, me ha pillado, digo, pues no me suena. Te vienen a dar clase. Pero yo no soy de rito ortodoxo. Es otro rito. Uf, menos pero mal. esta melodía se sigue cantando. Ha llegado hasta nuestros días, es una monodia, una melodía bastante sencilla. Monodia, perdón, recordamos que es, por ejemplo, el gregoriano, que solamente no hay polifonía, es solamente una voz y... Efectivamente, una melodía para una única voz, que cuando la cantan muchas voces, pues la cantan al unísono, como en el gregoriano. Y bueno, de Casia se conservan unas 50 piezas, y 30 de ellas con música, es decir, 30 de ellas con la melodía, con la anotación, las anotaciones. La anotación. Por tanto, sabemos cómo suena. O sea, no es que no hacemos una interpretación de esto, debería sonar así. No, está anotado. No, se sabe cómo suena. Es verdad que es una anotación un poco rara, porque lo que hace es decir, esta nota es un poco más alta, está un poco más baja, pero como digo, es una melodía que ha estado cantándose de forma ininterrumpida hasta hoy en día. O sea, que en realidad se cree que es bastante fiel a la realidad. Y bueno, y sobre esta melodía que se llama La Mujer Caída, también se conoce dentro del rito oriental como el tropario de Cassiani, y es un himno dedicado a María Magdalena, la mujer caída, con la que habla Jesús. Y hay parte de leyenda con esta melodía, porque se cuenta que cuando Teófilo estaba a punto de morir, Teófilo murió muy joven, murió con 30 años, quiso volver a ver por última vez a Casia. Oye, esto es como también, perdona, como estos amores también como medievales, ¿no? Claro. El amor de la mujer idealizada, tal. El amor cortés, ¿no? Exacto, El amor cortés, exacto. que es un invento posterior, sí, pero bueno. Pero este concepto, ¿no? Este concepto. La y dama. Entonces se fue a verla. Al monasterio. Ya estaba en su celda escribiendo, porque ella escribía muchísimo, además de los himnos escribía, hay un montón de textos, y ella estaba escribiendo. Entonces ella, como no quería que la viera, se escondió detrás de la puerta. Él entró en la celda y se encontró encima de la mesa un himno que ella estaba escribiendo, al que le faltaba el último verso, y entonces se dice que él se dio cuenta de que ella estaba observándole, pero que no quería que la viera. Él escribió la última línea del himno, y bueno, y ese es el himno que se sigue cantando hasta hoy en día, y que vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar en una versión un poco particular, porque bueno, si se busca en YouTube o en cualquier sitio este himno, aparece, pues es una monodia tipo gregoriano, muy, muy solemne. Lo que vamos a escuchar es exactamente la misma melodía y las mismas palabras en griego, pero con un arreglo instrumental que evoca el tipo de instrumentos que se utilizaban en aquella época, porque en realidad no sabemos cómo se cantaba. Exacto, eso no sabemos si la cantaban en un coro, o si la cantaba una sola persona. Y esto, la afinación, tampoco el tono, en qué tonalidad empezarían. Claro. Entonces, bueno, esta es una versión de Capella de Ministrers, de la agrupación de música antigua del valenciano Carles Magraner, que es una maravilla, hace como esta especie de recreaciones de la época, y bueno, pues yo creo que es una forma muy estimulante de empezar estos versículos sueltos. Pues yo creo que sí, tenemos muchas ganas de escucharla. Es verdad que, no la hemos puesto nunca jamás, y además es que yo diría que casi nunca, salvo algo gregoriano, lo más antiguo que ponemos es música del Renacimiento, que estamos hablando de 600 años después, con lo cual, interesantísima. Pues lo escuchamos entonces.
Oye, qué precioso. Ya la melodía es muy bonita, pero el texto, yo tengo un poco el griego olvidado, seguramente todos hemos comprendido lo que dice, pero lo voy a leer, Carlos, con tu permiso, pues acaso hay algún detalle. La gente es muy vaga, igual no... Igual no, pero pues por si acaso, que no ofendemos a nadie, pero bueno, por si acaso hay alguien que está distraído, lo vamos a leer en español, que es precioso. Bueno, empieza con la palabra Kyrie, que es, bueno, en fin, los que somos piadosos en misa lo empleamos, y empieza el texto: Señor, esta mujer que ha caído en múltiples pecados, reconociendo vuestra divinidad, se alza al rango de portadora de mirra, y en su luto os trae mirra antes de vuestro entierro. Ay de mí, se dice, pues la noche representa para mí el éxtasis de la sombría intemperancia, y sin luna un ansia de pecado. Aceptad las fuentes de mis lágrimas, vos que hicisteis inclinarse los cielos por vuestra inefable humillación. Besaré vuestros pies sagrados con ternura, los volveré a enjugar con mis cabellos, los pies cuya pisada Eva escuchó de tarde en el paraíso y se escondió temerosa. Vos que podéis trazar la multitud de mis pecados y la profundidad de vuestro juicio. Redentor mío, Salvador de las almas, no apartéis de mí vuestro semblante, de mí vuestra sierva, vos, cuya misericordia es infinita. Fuera de micro, cuando lo escuchábamos, decía que este texto es curioso. 1000 años después, esto de besaré vuestros pies sagrados con ternura, los volveré a jugar con mis cabellos, suena a adoraré tus pies heridos, tus pies de mensajero que traen la paz, en fin. Lo llevas a tu terreno, los, ¿no? Que sois piadosos sabéis que se canta lo mismo, pero el texto realmente es precioso y con la melodía realmente es como muy delicado, suena, es verdad, tiene un poquito medieval, pero sí, yo hubiera dicho que es música, digo, me suena como música de tradición bizantina, tradición oriental, tradición griega, el modo de... Sí, claro, estamos hablando del Imperio Bizantino al final, ¿no? De esa música que, bueno, que en los confines de Europa, ¿no? En aquella época. Pues muy bonito, nos ha gustado mucho esta sección, hemos aprendido mucho, todo, porque yo lo desconocía todo y nos ha encantado, así que muchas gracias, Carlos. Muchas ¿Algo gracias. Más que para cerrar? Nada, ¿no? Yo creo que nos emplazamos claro. al próximo programa. Pues te emplazamos para el siguiente programa, que tendremos de nuevo la sección Versículos Libres. Y hasta aquí el programa de hoy. Y como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, www.radiomaria.es, como en las plataformas de Apple, Google y Spotify. Además, pueden escribirnos a través del Twitter del programa, que es @bibliaartitura, para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación. Y podrán además encontrar la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Recuerden que en Radio María pueden escuchar Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Ahora os dejamos con Esta no es una semana cualquiera, presentado por Luis Antequera. Y recuerden, sean buenos y si no, confiésense. Gracias por estar ahí, hasta la próxima. Han escuchado en Radio María La Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.